próximo himno, si podemos todos puestos de pie. Todos se saben este himno, el 166, en la vergonzosa cruz. Yo de Cristo, yo de Cristo solo soy, a seguirle pronto estoy, al bendito Redentor, serviré con firme amor, sea mi alma ya su hogar, y mi corazón su altar. Pueden tomar asiento, los niños pueden pasar ya a decir su versículo. ¿Quiénes tienen versículo hoy? José. Dios cuide de ustedes. Primero de Pedro 5:7. Amén. Sofía. Isaac. Si te llaman al nombre del Señor, vas a ser salvo. Romanos 10:13. Sansón no hizo caso a la palabra de Dios. Por eso la amargura la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y ¡pum! Se lo tragó. Porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Hizo caso a la palabra de Dios. Amén. Deus é amor. Amém.
Del principio. Del principio que Dios en los cielos celestes. Jesus. Amén. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Algún adulto se anima? Hermano Jorge. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. ¿Alguien más? ¿Hay otro versículo acá? No solo hay uno, hay dos. Entonces, ¿alguien más? No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. No te esfuerces, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Y qué bendición, porque hay otro allá. ¿Alguien más puede leerlo ahí? Hay otro. A mí no me aplaudieron. ¿Quién se anima a leer ese que está allá? En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Gálatas 5, 22, 23. Amén. Hoy sí participaron. Vamos a proyectar el último himno y después los niños van a pasar a las clases. 491. Por fe en Jesús el Salvador. Por fe en Jesús el Salvador, se hace salvo el pecador, sin merecer tan rico don, recibe plena salvación. Oh, excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto acude a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. La vida antigua ya pasó y todo nuevo se tornó. Aquí cual peregrino es, hogar con Dios tendrá después. Oh, excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto acude a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Aun cuando en nada tenga aquí, su gran herencia tiene ahí, arriba en gloria con Jesús, quien le ha salvado por su cruz. Oh, excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto acude a confesar sus culpas y en Jesús. ¿Me escucho? No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Amén. Ahora sí los niños pueden pasar a sus clases con las maestras. Y ahora sí vamos a llamar al hermano Walter, que nos trae la palabra de Dios en el día de hoy.
Bueno, buenas tardes hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Damos gracias una vez más porque el Señor nos permite reunirnos en este local que Él mismo nos ha dado para glorificar su santo y bendito nombre. Estaba pensando en un tema en esta mañana, ya como les dije anteriormente, que mi hermano Elmer iba a estar en este púlpito predicando la palabra del Señor, pero lamentablemente no pudo por la situación de su esposa y bueno, sigamos orando como lo decía antes. Pero pensaba en un tema muy importante que lo he venido meditando hace unos días acerca de buscando lo perdido. Ese es el tema que lo he titulado Buscando lo perdido. Y la sensación que uno puede sentir cuando hemos perdido algo, ya sea un objeto, no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces he perdido las llaves. En una ocasión donde se tira la basura, tiré las llaves y pues no las encontraba y después me di cuenta que era que las había lanzado ahí. En otra ocasión pues fui a comprar algo y también y dejé la compra, lo dejé, o sea, llevaba todo, lo pagué, lo dejé en el carrito y me fui caminando y cuando llegué al carro digo, bueno, y no venía yo a comprar y luego me regresé y lo había dejado ya ahí listo. Creo que todos nosotros hemos perdido algo y lo hemos ido a recuperar y a veces no se ha podido recuperar, ya sea un ser querido, ¿verdad? Que es algo que queda marcado, que aunque uno, pues bueno, por la gracia del Señor, por la fuerza que Dios nos da, es algo que siempre queda en la mente, que queda marcado y es algo que uno no lo puede recuperar, algo que uno ha perdido. Pero esto me llevó al Evangelio de Lucas en el capítulo 15, que es un capítulo extraordinario que nos habla de muchas cosas muy importantes. En este capítulo donde se narran 3 parábolas, sabemos que las parábolas, pues el Señor habló muchas veces en parábolas, que siempre tomaba algo cotidiano, algo conocido para enseñar, traer un mensaje espiritual. El objetivo de la parábola es llevar un mensaje espiritual a través de cosas que uno puede palpar, que puede ver, algo sencillo, que podamos entender, y así lo hacía el Señor. El Señor pues hablaba a través de una oveja, el Señor mostró la parábola del hijo pródigo, que es una parábola porque no se menciona, no tiene nombre propio, y dice... Lo vamos a ir desglosando poco a poco porque es un capítulo que es grande y vamos a tratar de llevar hasta los 32 versículos, pero vamos a ir como una narrativa de lo que el Señor va hablando en estas parábolas. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Al Señor Jesucristo se le acercaba mucha gente. Él siempre estaba rodeado de multitudes, de personas, que algunos pues era porque el Señor quería ser sanados o por una necesidad, otros le buscaban al Señor y estaban con él para criticarle, pero el Señor siempre se mantuvo con un grupo de personas, pero dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores, la gente que eran despreciados por los religiosos no les gustaban los publicanos ni los pecadores. Los publicanos en primer lugar porque ellos trabajaban para el Imperio Romano, eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano cobrando impuestos, entonces no los querían, y los pecadores eran aquellas personas que por una cosa u otra no podían entrar al templo porque ellos se creían santos. Por eso el Señor los confrontó. El Señor en el capítulo 23 de Mateo, ellos les dice, no, ustedes son unos hipócritas. Les dice, ustedes son una víbora, ustedes son unos sepulcros blanqueados que aparentan ser, pero no son. Y dice que esta gente, en el versículo 2 dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y come con ellos. Cuando ellos dicen esto, es cuando esto llega a los oídos del Señor y empieza a narrar estas parábolas. Para ellos no se podía acercar a una persona que no podía ir al templo o a alguien que estaba enfermo porque ellos se creían personas santas. Entonces miraban de menos a las demás personas, y este es un defecto que puede tener una persona religiosa que siempre quiere ver por encima de los hombros a los demás y desprecia a los demás. Pero este es un espíritu religioso. ¿Con qué personas el Señor se relacionaba? Pues con pecadores. O sea, el Señor vino por lo peor, porque Él vino, dice, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino para buscar religiosos. Él vino por toda la humanidad, pero Él se juntaba con personas, incluso una persona que estaba endemoniada, y él, pues, María Magdalena, que tenía muchos demonios, dice que Él la liberó y ella fue sanada y le sirvió al Señor. Incluso había prostitutas ahí que la querían matar, y Él le dijo, mira, nadie te condenó y ni yo te condeno, vete y no peques más. Es decir, el Señor iba a cualquier persona, y esa es la actitud que cada uno de nosotros debemos de tener. Si entra alguien por esa puerta
aunque venga con ropa pues sucia y todo, nosotros debemos demostrarle amor a esa persona, porque así era el Señor Jesucristo. El Señor no andaba mirando de qué color era, si era alto, si era bajo, si era gordito, si era ojos azules, blanco, negro, lo que sea. El Señor no andaba viendo todas esas cosas, sino que decía el Señor que lo bueno, lo bello de una persona estaba en el corazón, siempre y cuando ese corazón sea tratado por Dios mismo. Entonces, la belleza está en lo que tiene esa persona, no en lo físico. Lamentablemente, pues hay personas que, bueno, siempre nos fijamos en cosas materiales. Entre más bonito sea el carro, pues mucho mejor. Entonces, pero al Señor no le importaba todas estas cosas. Entonces, esta gente lo empezaban a criticar. Y dice, entonces Él le refirió esta parábola diciendo, llega a los oídos. Entonces, dice, bueno, les voy a hablar estas cosas. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, ya cuando pasa de 100, ya un pastor no puede controlar? Entonces, por eso dice 100 ovejas, era como lo máximo. Podía tener más, pero era un número que él mencionó. Si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto, o sea, un lugar donde no hay vida, y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Es decir, que decide dejar las 99 y va por una. Pero aquí, si nosotros analizamos, aquí entra el corazón de Dios. Porque el Señor Jesucristo hubiera venido aquí por un alma que se hubiera perdido. Por una sola persona que hubiera desobedecido a Dios, Él hubiera venido a morir en esta tierra, en este planeta Tierra. Es decir, el amor de Dios es algo que nosotros, bueno, que ya hemos recibido por el Espíritu Santo, pero es algo que nosotros con nuestros ojos y con nuestra mente finita y limitada no podemos llegar al alcance. Por una sola persona fue Dios a buscar a Adán. Por una sola persona que dice que iba leyendo el pergamino del capítulo 53 de Isaías, el Señor manda a Felipe que vaya y le hable a esta persona que no entendía lo que iba hablando. Y dice que ahí mismo lo bautizó y el Espíritu Santo lo arrebató y se lo llevó a otro lugar por una persona. Entonces, es decir, por una sola persona, por una oveja, va el pastor y la busca por una persona que se hubiera perdido en este mundo. Es decir, un ser humano en este mundo, pero hubiera pecado, hubiera desobedecido. Jesucristo hubiera venido a morir por ese ser humano. Así es el corazón de Dios. Ahí entra el amor de Dios. Y sigue narrando. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a casa se reúne con sus amigos y vecinos diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que es de él. Él dijo el Señor dijo, he aquí todas las almas son mías, pero el alma que pecare morirá. Y él dice, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Es decir, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, pero aquí se la puso sobre sus hombros y regresó gozoso, hizo fiesta. Pero hay más gozo que esa fiesta cuando un solo pecador se arrepiente aquí en el cielo. Es decir, allá en el cielo hay mucho gozo cuando un pecador se arrepiente aquí en la tierra. Es decir, cuando nosotros nos arrepentimos, hubo una fiesta tremenda en el cielo. Cada uno de nosotros cuando aceptamos y recibimos al Señor Jesucristo, hubo una gran fiesta en el cielo porque el valor del alma pues es muy grande. Vemos que él sigue narrando y cuenta la otra parábola y dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y la busca con diligencia, no con negligencia, con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles, aquí menciona a los ángeles, de Dios por un pecador que se arrepiente, porque él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces vemos que en primer lugar se pierde una oveja. Una oveja es un animal torpe. Una oveja no sabe cómo regresar. Se pierde y no sabe cómo regresar. No es como una paloma, como las palomas mensajeras que mandaban y podían regresar. No es como un perro, que un perro, pues, con un buen olfato, un perro se va y puede regresar incluso a casa. Puede andar lejos, pero sabe cómo regresar. Pero una oveja no. Una oveja es torpe. Si una oveja cae en el agua, pues una oveja pues se muere. Se ahoga porque tampoco sabe nadar. Y una oveja pues huele mal también.
Las ovejas, si usted va a un lugar donde hay bastante, pues también huele mal. Y así nosotros olíamos antes de venir a Cristo, dice que también, pero Él nos ha hecho olor grato ante su presencia. Entonces vemos que aquí se pierde esa ovejita, que ese animal torpe que no podía regresar, y el pastor va y la encuentra, y cuando la encuentra dice que regresa gozoso. Y así es el gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Pero en segundo lugar, vemos que se pierde algo inanimado. Esta señora pierde una dracma, pierde algo y no la puede encontrar. Pues en aquel tiempo las casas no eran de piso, sino que en aquel tiempo las casas pues eran pues los pisos eran de tierra. Entonces para encontrar, entonces por eso dice que barre la casa, limpia la casa, la busca con diligencia. Es decir, algo inanimado. La oveja no puede regresar, pero esto es algo inanimado, algo que no tiene vida. Entonces, ¿qué hace? Tiene que buscarla, dice, con diligencia, pero enciende una luz. Y aquí nos da a entender que nosotros, aquellos perdidos, aquellas personas, por eso decía el apóstol Pablo, ¿y cómo van a creer si no hay nadie quien les predique? Entonces nosotros como creyentes debemos de ir a buscar a aquellas personas que no saben si están perdidos, no saben ni a dónde están. Y por eso hablan así, y por eso se expresan así. Entonces no podemos entrar, como hablamos con el hermano, que yo, bueno, en una ocasión cometía, que yo quería que las personas se razonaran y entendieran la verdad. Y yo le dije en una ocasión a un amigo, bueno, a mí me gustaría agarrar la Biblia y ponértela en la cabeza para que tú entiendas que esto es así, pero después Dios me fue, que eso no es hay personas que hacen las cosas por ignorancia, porque no conocen al Señor, porque no tienen el Espíritu Santo, entonces hacen cosas, pero realmente nosotros debemos de ser personas diferentes, pero nosotros hablarle con amor a esas personas, y lo importante es ganar un alma para Cristo, para que Cristo sea quien trate a esa persona, y Cristo es el que convence. Nosotros no podemos convencer a nadie. Nosotros solamente podemos predicar la palabra, y Dios es el que hace la obra, no el hombre. No es por obligación, sino es por convicción. Cuando es por convicción, el mismo Espíritu Santo hace sentir que la persona está mal, y el Señor es que trata, el Señor se encarga. Pero no es nosotros que vamos a querer convencer a esa persona, porque no es genuino algo que se convenza, sino que tiene que ser algo por convicción, que la persona note que el mismo Espíritu Santo le muestra que está mal y se arrepiente. Pero esa es la obra del Señor y no es la obra del hombre. En el tiempo, dice, antiguo, bueno, yo creo que ahora lo hacen también, cuando se contaban las ovejas, se contaban, cuando van a la aprisco, se contaban una por una. Y dice que las ovejitas se le pegaban la cabeza, pum, salía corriendo y se metía la otra y le iba contando, 1, 2, 3. Por eso dijo el Señor, dice en sus palabras, que probarlos a ver si son aprobados. Es decir, si el lobo y la oveja se parecen, tienen algo parecido, si usted le pega a una oveja sale corriendo y entra, pero si usted le pega a un lobo, no crea que va a salir corriendo y va a entrar, sino que lo va a atacar. Entonces ahí se puede diferenciar la oveja también del lobo, y así se contaba, pero aquí es de una moneda. Dice que barre la casa. Es decir, nuestro testimonio debe de ser también, tiene que estar limpio. Una casa barrida está limpia. Nuestro testimonio tiene que estar limpio, ¿verdad? Siempre y cuando nos agarremos siempre de la palabra del Señor. Siempre van a venir críticas, obviamente. El Señor ya lo dijo: bienaventurados sois si por mi causa os vituperen diciendo toda cosa, diciendo cosas, mintiendo. Dice, más bien ustedes son dichosos, son ricos. Van a venir críticas. Si su conciencia está bien y que no ha hecho esas cosas, pues no se preocupe, que usted es más bien dichoso, es bienaventurado delante del Señor. Dice que barre la casa. Nuestro testimonio tiene que estar limpio, dice, pero con diligencia, es decir, buscando cuidadosamente, tratando con aquellas personas que no conocen al Señor, pero cuidadosamente. Le van a decir de todo, pero usted está queriendo poner la palabra para que Dios, si esa persona abre su corazón, pues Dios va a tratar con esa persona. Como les decía, nuestro mensaje es predicar la palabra, lo que está escrito en la palabra, porque nosotros nos basamos, todo lo que nosotros decimos tiene que estar 100% avalado por la palabra del Señor. Todo lo que decimos tiene que estar filtrado, tiene que haber base bíblica de lo que nosotros estamos hablando, porque es la palabra del Señor. Y vemos en el versículo 12, ya aquí ya no es algo inanimado, sino que ya es un ser humano. ¿Por qué el padre no va a buscar al hijo? Porque aquí vemos que el pastor va a buscar a la oveja. Y aquí vemos que la mujer busca la dracma hasta encontrarla. Pero aquí se pierde una persona y el padre no va a buscarlo. ¿Por qué no va a buscarlo? Porque nosotros como seres humanos tenemos raciocinio. Y tenía que él reconocer que estaba mal. Y el padre lo dejó. Pero
lo que hizo este hijo pródigo fue tremendo contra el padre, porque hizo cosas que no tenía que hacerlas, le faltó el respeto al padre. Por ejemplo, en el versículo 12 dice, y el versículo 11, hermano, si me lo puede poner en la pantalla para irlo leyendo en la pantalla, el versículo 11 dice, también dijo un hombre tenía 2 hijos. Quédense con esto en la mente, eran 2 hijos, dice el verso 12, hermano. Dice, y el menor, hay 2 veces que se menciona el menor, y después lo voy a explicar por qué. Y el menor dijo a ellos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Vemos aquí que él le pasa por encima al padre. Él no tenía la autoridad de decir al padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Por qué? Porque él no era el hijo primogénito, sino que había uno que estaba primero. Por eso cuando Jacob, se iba a casar, y dice que trabajó 7 años por Raquel, y resulta que Lea era mayor que Raquel, no podía salir la menor sin antes haberse casado la mayor. Entonces por eso Jacob tuvo que trabajar 14 años. Y pues tuvo que estar con Lea primero y después Raquel, pero a él le gustaba Raquel. Entonces no podía salir Raquel sin que Lea no estuviera casada. Entonces así eran. Entonces el hijo menor no podía salir de la casa sin que el hijo mayor saliera antes. Que si el padre moría, pues ya era otra cosa. Por eso le dijo a aquel, déjame que primero entierre a mi padre y luego te sigo, le dijo al Señor Jesucristo. Entonces si el padre moría, pues podían salir, pero aquí el padre pues está vivo, que él decide irse. Entonces vemos en el versículo 13, vemos algo muy interesante también. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, otra vez el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Pues ahí a veces se escucha que viviendo con ramera, pero el texto original no dice ramera, sino que dice, él vivió perdidamente. Una persona puede andar perdidamente, aunque posiblemente anduvo con ramera, pero no se menciona la palabra ramera, no se menciona la palabra prostituta, sino que él anduvo perdidamente. Entonces vemos, no muchos días después, quiere decir que esto fue rápido, juntándolo todo, el padre le dio. ¿Cómo usted puede juntar todo lo que la herencia que le dan y irse rápido? Imagínense, ¿cómo usted puede, usted le dan todas sus posesiones, pero quiere irse rápido? ¿Qué hace usted? Pues vende barato para esto deshacerse. Entonces él vende barato y se va. Eso es lo que él quería irse. Él no quería estar con su padre, él quería irse. Y decide recoger todas las cosas rápido y luego se va. Él tenía prisa. Y dice, pero hay consecuencias. Y a veces cuando nosotros hacemos las cosas tan rápido, pues hay consecuencias porque no usamos mucho la mente, sino que más bien el impulso, la emoción, y queremos hacerlo rápido y no pensamos, no meditamos. Entonces hacemos las cosas y a veces nos equivocamos por querer hacer las cosas rápido, porque queremos ver los resultados rápido. Y hubo consecuencias terribles, dice el verso 14. Y cuando todo lo hubo mal gastado, no antes, miren, mal gastado. Él no fue y se compró cualquier cosa que le ayudara, sino que todo lo que tenía, todo el dinero que recogió, dice que lo mal gastó. Vino una gran hambre, cuando él todo lo malgasta, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ahí fue que él comenzó lo que es el sufrimiento. Versículo 15, hermano. Y fue y se arrimó a uno de los, dice, ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Un judío nunca iba a estar con cerdos, incluso es algo inmundo para ellos, y criar cerdos. Pero este había caído tan bajo por desobedecer a su padre, que dice que terminó cuidando cerdos. Y dice el verso 16, y deseaba llenar su vientre, tenía hambre, de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Es decir, no podía comer la comida que comían los cerdos. Estaba viviendo peor que un cerdo. Lo bajo que él había caído por desobedecer a su padre. Y vemos el verso 17, hermano. Y dice, y volviendo en sí, mire que él, cuando pasa el sufrimiento, él se arrepiente y dice, y se pone a pensar y vuelve en sí y reconoce. Y dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Él se acuerda, en la casa de mi padre hay mucho pan y yo aquí estoy peor que un cerdo. Y él dice que al volver en sí, y dice el verso 18, si me lo va poniendo uno por uno, dice, me levantaré. Mire que él no quedó ahí. Cuando uno cae, pues hay que levantarse, hay que pedir perdón al Señor.
Hay que pedir perdón también en dos direcciones. Hay que pedir perdón al que ha ofendido y luego ir a pedir perdón al Señor, porque no podemos ir a pedirle perdón a Dios sin antes haber arreglado mi cuenta con mi hermano, con mi amigo, con el prójimo. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti. Dice: contra el cielo y contra ti. Y dice el verso 19: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Es decir, él reconoce que se ha equivocado. Él está arrepentido. Dice: hazme como uno de los jornaleros. El salario de un jornalero era 1 denario al día. Entonces, con tal que esté contigo y pueda comer un poquito mejor, pues no me interesa, aunque me pagues 1 denario. Pero hazme como uno de los jornaleros, porque yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Dice en el verso 20. Vemos en el verso 20, dice: y levantándose, mire que no se quedó así. Hay personas que pueden decir: yo me arrepiento de lo que hice, pero no hay acción, no hay nada. Si me arrepiento, tengo que mostrar frutos dignos de arrepentimiento, como decía Juan el Bautista. Tiene que haber fruto, tiene que verse que yo en realidad estoy arrepentido. Dice: levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Cuando nosotros estamos lejos de Dios, lo primero que Dios nos ofrece es misericordia. Lo primero que Dios hace con nosotros es misericordia, Él es rico, dice, en misericordia, que sus misericordias son nuevas cada mañana, cada día, cada amanecer, cada vez que nosotros nos levantamos. Debemos de tener en mente que Dios es misericordioso. Dice: fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó, como un padre, un buen padre que estaba esperando a su hijo. Luego vamos al verso 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Las mismas palabras en dos direcciones. Cuando pedimos perdón a Dios, si hemos ofendido a alguien aquí, tenemos que pedir perdón al que hemos ofendido y luego vamos a Dios. No podemos ir a Dios si hemos dejado desbaratado a otra persona, o hemos hablado mal, o cualquier cosa. Dice: pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Verso 22. Pero el padre dijo a sus siervos, o sea, tú no me vas a venir a mandar a mí. Eso es lo que trata de decir el padre. Tú no me vas a poner tus condiciones, esto. Soy yo quien voy a tomar la decisión. Soy yo quien voy a tomar la decisión si te restauro o no. Dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Verso 23. Y traed el becerro más gordo, o sea, el que estaba preparado para fiestas especiales, y matadlo, no solamente que lo trajeran para que lo vieran, sino que matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Dice el verso 24. Porque mi hijo muerto estaba, lo reconoce como un hijo, ya le ha puesto el anillo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Empieza lo que es la fiesta. Mire que el padre lo perdona y lo primero que le da es que le pone el mejor vestido, le pone un anillo que era sinónimo de autoridad, de señal, que es su hijo, de restauración. Le da calzado, le da 5 cosas, porque le había dado misericordia. Le da un calzado, los esclavos andaban descalzos, los siervos, y le da un calzado para que pueda andar, para que pueda caminar bien. Lo restaura totalmente. Y le mata el becerro más gordo para que él pudiera comer bien, para que él pudiera alimentarse bien, y lo está recibiendo. Una restauración total que él le da. Mire que él había pensado aunque lo recibiera como un jornalero, pero el padre no lo recibió así. El padre lo recibió como un hijo y lo restauró totalmente. Pero cuando ya entramos al versículo 25, a veces nos quedamos hasta ahí. Y nos quedamos hasta ahí como que no pasa más nada. Pero recuerden, son 2 hijos. Cuando llegamos al versículo 25, dice: y su hijo mayor estaba en el campo. Él estaba haciendo su trabajo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Había fiesta. Hacía mucho tiempo que no había fiesta. ¿Por qué? Porque el padre sabía que se había perdido un hijo. Y cuando el padre pierde a un hijo, pues hay tristeza, no va a haber fiesta. Pero había fiesta y él escucha que hay fiesta. Y dice el verso 26, cuando él manda a llamar a uno, dice: y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él no estaba acostumbrado, porque era una persona también que vivía trabajando y amargada. Verso 27 dice: él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo que tenía preparado por haberle recibido bueno y sano. Mire cuál fue la reacción de él en el verso 28. Entonces se enojó. En vez de alegrarse, él dice que se enoja y no quería entrar. Una persona amargada, una persona llena de orgullo que se enoja primero y después no quiere entrar. El padre lo está llamando, pero no quiere entrar. Dice: salió por tanto su padre
y le rogaba que entrase. El padre tiene que salir de la casa y lo enfrenta al hijo mayor y le ruega que entre y se goce con su hermano que había regresado. Dice el verso 29. Mas él respondiendo dijo al padre, mire con qué soberbia, con qué falta de respeto le responde al padre. He aquí tantos años te sirvo. Presenta su currículo. Y hoy muchos días, a veces cuando se va a presentar a un predicador que viene de otro lado, el doctor fulanito de tal, el pastor fulano de tal. ¿No han escuchado eso ustedes? Digo yo, bueno, quien tiene que, el centro de toda iglesia es el Señor Jesucristo. El protagonista no es el instrumento, sino que el protagonista es el Señor. Y nosotros simplemente somos instrumentos inútiles que Dios nos hace útil, usados temporalmente para su honra y su gloria. Porque todo es para la honra y la gloria del Señor. No a través de un título. El título lo lleva el Señor Jesucristo, no nosotros los seres humanos. Y si nosotros, pues, el Señor nos usa como canales de bendición, es porque Él nos está usando. Pero si Él nos deja de usar, ahí se va a ver quién es la persona, lo que hay en ese cuerpo, en el pecado que mora en uno. Sino que simplemente somos instrumentos usados temporalmente. Entonces Él presenta el currículo. Tantos años, tanto tiempo, dijo, Padre, aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Tremenda mentira que está metiendo. ¿Qué hijo no va a desobedecer al Padre? Si dice las Escrituras que el Señor Jesucristo, incluso el Señor Jesucristo, que aquí hablamos de niveles, Él dijo que por lo que padeció, aprendió obediencia. Todos nosotros hemos aprendido la obediencia. No se nace obediente, se nace siempre desobediente. La desobediencia no se necesita aprenderla, la obediencia sí. Y Él está mintiendo. Él dice, yo nunca te he desobedecido, jamás. Y nunca me has dado un cabrito. Sigue mintiendo, que como lo dije en una ocasión, es que el mentiroso miente desde la A hasta la Z. Entre mentir y mentir. Entre más mentir se cree una mentira pensando él que es verdad. Sigue mintiendo. ¿Cómo que nunca le ha dado un cabrito? Miremos lo que dice el verso 11. El verso 11 dice, también dijo un hombre tenía 2 hijos. Verso 12, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes, es decir, no solamente le dio al menor, sino que también le dio al mayor. Aquí estamos, él, ¿cómo que nunca le había dado un cabrito? Y sigue mintiendo, dice, el verso de atrás, hermano, para gozarme con mis amigos, dice el verso 30, pero cuando vino menosprecio a su hermano. Nosotros no podemos menospreciar a nadie. Incluso tenemos que amar a nuestros enemigos, dice la Escritura. Pero él menosprecia a sus hermanos. Eso fue lo que le pasó al apóstol Pedro. Lo primero que el apóstol Pedro antes de negar al Señor fue menospreciar a los amigos. Aunque todos estos te abandonen, yo nunca te voy a abandonar. Aunque todos estos digan que se van, pues yo, si es necesario, yo voy a morir contigo. Y cuando vio la cosa seria, pues dijo, no, yo no lo conozco, yo no sé quién es este. Así es el ser humano. Entonces vemos, hermanos, que él le falta respeto a su hermano, lo trata mal. Y dice, pero vino tu hijo que ha consumido sus bienes con rameras. Vemos que dice que anduvo perdidamente. Aquí dice que ha gastado todo el dinero en rameras. No, él lo malgastó, pero no dice rameras. Aquí sí. Pero atrás dice que no, anduvo perdidamente. Pero que está amargado, que está mintiendo, dice que con rameras ha hecho matar para él el becerro más gordo, que sigue mintiendo. ¿Por qué? ¿Usted cree que mató el becerro para él? No, mató el becerro para todos. Y por eso le decía, entren, hagamos fiesta. Mató el becerro para que todos comieran del becerro y hicieran fiestas porque el hijo había regresado. Pero él dice, no, para él. ¿Usted cree que así como él venía, le iba a caber un becerro dentro de él, que a lo mejor venía, pero flaquito y todo? ¿Cómo se iba a comer un becerro él solo? Sigue mintiendo, como que no era para él, era para toda la familia. Entonces él sigue mintiendo. Nosotros nunca podemos decirle al Señor, nunca nos diste su oportunidad. Todos nosotros tenemos oportunidad. Todos nosotros hemos tenido oportunidad. El Padre le dio la oportunidad al Hijo. Todos nosotros hemos tenido la oportunidad que el Padre nos ha dado para que nos arrepintamos, para que volvamos a casa que Él nos está esperando. Vemos en el verso 31, dice, Él entonces le dijo, Hijo,
Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Se fija? Y dice el verso 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, aquel le dijo, tu hijo, no dijo mi hermano, dijo tu hijo. Entonces aquí el padre le dice, bueno, tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Mire que él tenía todas las riquezas. El padre dice, todo lo que es mío es tuyo. Les repartió los bienes, le dio todos los bienes y no disfrutó. ¿Cuántas personas tienen tantas cosas y no disfrutan? Que viven siempre pensando en hacer y se mueren y nunca disfrutan. Un compañero de trabajo, él era ya un millonario, que era dueño de una compañía de electricidad donde yo trabajo. Y él es el que hacía todo, el jefe era el dueño y todo. Y pues siempre andaba, pero bien ruincito. Y resulta que la vez pasada, hace un mes que le dio un paro y ahí quedó. Paliando nieve, porque ni quería ni pagar para que le limpiara la casa. Él mismo se agarró la pala, empezó a paliar nieve y le dio un paro y ahí quedó. Y tanto dinero. Él estaba rico, pero el padre le había dado, pero él no se había querido gozar por avariento con sus amigos. Y empieza aquí a reclamar al padre que nunca me ha dado un becerro. Si él les había repartido los bienes y el padre le dice, no, es que todo esto, todo lo mío también es tuyo, hijo. Pero él no había aprovechado, no se había gozado con sus amigos o con su padre. Eso puede pasar también, que cuando una persona pues vive una vida así, vive una vida amargada y frustrada, no se goza, incluso se enoja con la bendición del otro. El padre dice, pues es que lo mío también es tuyo. Nosotros debemos de gozarnos por la bendición del otro. El Señor me ha bendecido a mí, gloria a Dios. El Señor le ha bendecido al hermano, a la hermana, pues gloria a Dios que el Señor le ha bendecido. Y para eso hemos orado por el hermano o por la hermana para que el Señor la bendiga. Y cuando vemos esa bendición de esa persona, nosotros debemos de gozarnos con los que se gozan, dice las Escrituras. Gozarnos por la bendición del otro. Este hermano está siendo prosperado. Gloria a Dios que Dios le está prosperando a este hermano. No debo de ponerme triste, no debo de enojarme, no debo de ponerme celoso porque Dios bendice a mi hermano. Si es mi hermano, es el mismo Padre. ¿Y porque yo no me meto mejor en lo secreto y cierro la puerta y oro al Padre que escuche en lo secreto y me recompensará en público? Eso es lo que tengo que hacer. En vez de enojarme con mi hermano, tengo que alegrarme cuando Dios lo está bendiciendo, pero él no se supo gozar. Y nosotros, hermanos, si tenemos al mismo Padre, debemos de gozarnos en el Señor, porque las riquezas que tiene, hay un versículo, a ver si mi hermano me lo pone, en Romanos capítulo 8, versos 16 y 17, que nosotros debemos de gozarnos también con las riquezas que tiene nuestro Padre. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, verso 17. Si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es decir, pueden venir dificultades a nuestra vida y padecemos, pues puede ser la voluntad de Dios. Pero todo lo que tiene el Padre, nosotros somos coherederos también. Las bendiciones que Dios mismo, que Cristo mismo es una bendición, que la bendición ya nosotros la tenemos. Cuando Cristo viene a morar en nosotros, ya la bendición entra en nosotros. Entonces nosotros somos llamados a ser hijos de bendición, también dice las Escrituras. Nosotros somos llamados a ser hijos de bendición. Somos hijos de bendición. La bendición ya está con nosotros. Y todo lo que tiene nuestro Padre, pues también es nuestro por medio del Señor Jesucristo. Y debemos de ya gozarnos por lo que ya tenemos. Mire que todo lo perdido fue encontrado. Todo lo que se perdió una oveja, fue encontrada. Se perdió una dracma, fue encontrada. Se perdió un hijo, regresó y fue encontrado. Y hijo mayor estaba perdido, pero dentro de la casa. A veces podemos cometer el error de hablarles a veces de siempre a los de afuera, pero nuestros hijos incluso se pueden estar perdiendo dentro de la casa. Entonces es necesario nosotros como padres darle buenos principios cristianos, buenos modales, hablarles de la palabra del Señor, orar con ellos, leer con ellos. Porque podemos estar ganando el mundo afuera, pero podemos descuidarlo de adentro. Entonces se había perdido dentro de la casa. ¿Cuántos padres han tenido sus hijos y se han criado en el Evangelio, pero al final pues se han apartado? Y al final se han apartado. Vemos, hermanos, que la oveja representa que personas que
que quieren aceptar al Señor, que creen que son cristianos, pero ¿cómo hago? ¿Qué tengo que decir? ¿Cómo puedo ser salvo? Personas que Dios les está hablando, pero ellos no encuentran una forma. Entonces es cuando nosotros debemos de ir a hablarle a estas personas. Yo me acuerdo de una hermana que decía, sí, yo quiero aceptar, pero yo no sé qué tengo que decir, no sé qué tengo que hacer para aceptar. Entonces son personas que Dios está llamando a esa persona, pero le pone a alguien quien le hable. Y esto representa lo que es la oveja. La oveja no podía regresar. Y era una oveja, era su oveja, pero no podía regresar. Y en segundo lugar, la moneda representa personas que están perdidas y no se dan cuenta. No es que no hay infierno, no es que no hay cielo. No es que esas cosas no existen por la ignorancia, porque no saben. Y nosotros tenemos que ir por esas personas que no saben venir, que no saben que están perdidos, que no se dan cuenta, que piensan que al morir, pues ya se acabó todo. Y hay personas que dicen, por su ignorancia, hay personas que dicen, bueno, yo me voy a dar cuenta hasta que ya muera. Sí, pero es que ya no puedo regresar, ya no puedo volver atrás como el rico y Lázaro. El rico quería regresar y dijo, bueno, manda, si ya que no puedo regresar yo, pues manda a alguien que tan siquiera pues que le predique el evangelio. Pues que nadie puede regresar, el único que regresó a la muerte fue el Señor Jesucristo y nadie más puede regresar. Vemos también que el hijo pródigo revela o representa a aquellas personas rebeldes, pero son hijos, que se han ido por una u otra razón, pero son hijos, no dejan de ser hijos, pero son personas rebeldes que se van estropeando todo, pero Dios trata con esa persona, y es cuando viene la disciplina de Dios. Sí, el hijo regresó, pero el hijo tomó su propia decisión, dice que volvió en sí, y él reconoció que estaba mal, y dijo, bueno, iré a mi padre y le diré, padre, dos cosas. He pecado contra el cielo y contra ti y yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Él reconoce que está mal. Entonces el hijo regresa y eso es lo que revela el hijo pródigo. Personas rebeldes que vuelven en sí, pero el hijo mayor es el religioso. Es aquella persona que piensa que todo lo sabe, que yo estoy bien, que yo soy santo, que ve menos a las personas y que aparentemente pues ese es el mejor. Y ese es el espíritu religioso. El hijo mayor que estaba en casa, pero según él estaba bien, pero tenía una amargura tremenda, tenía un odio tremendo contra su propio hijo. Y también a él le habían dado igual. A él también le habían repartido, incluso estaba con su padre, estaba mejor, aquel estaba tirado con los cerdos, pero este está mejor. Y ese es el religioso. ¿Y ahora para qué viene este? Y si se fue tirando todo, no, ese es el religioso. No, hay personas que se han ido y si regresan esas personas que se han ido, nosotros debemos de estar dispuestos a recibir a esas personas que se han ido. Porque ese es el ejemplo que Dios nos ha dado. Yo no me puedo enojar porque alguien regresa a la casa de Dios. Si alguien regresa a la casa de Dios, el Padre lo ha traído, tengo que mostrarle también misericordia y amarle como lo hizo el Padre. El Padre lo restauró a su hijo. Esto es lo que representa. Miren, nosotros todos, nadie puede decir, yo siempre he sido bueno. Todos nosotros hemos estado perdidos. Todos nosotros, el mismo Señor Jesucristo nos ha encontrado. Fue Él quien nos buscó, porque Él dice que vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nos encontró perdidos, no nos encontró justos, sino que nos encontró perdidos para darnos vida y para llevarnos a su gloria. Y Él muestra, primero dice que muestra misericordia, lo que el Señor mostró para con cada uno de nosotros. Misericordia. Y en segundo lugar, dice que le pone el mejor vestido, no un vestido cualquiera. ¿Cuál es el mejor vestido? Hemos sido vestidos por el amor de Dios. Hemos sido arropados con el amor de Dios. El Señor nos vistió de vestiduras blancas para que nosotros fuésemos ricos en Cristo Jesús. Y le dice que le pone un anillo. Un anillo representaba autoridad y que lo reconoce como hijo. Como el Señor Jesucristo a nosotros nos reconoce también como hijos. Porque Él dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces el Señor nos viste, nos muestra misericordia, nos viste a nosotros también y nos da el anillo que es el Espíritu Santo también como una muestra, como un anticipo de que esta propiedad es mía y que lo reconozco como hijo. Y en cuarto lugar le da calzado. El estilo de vida que nosotros llevamos antes no es el mismo de hoy, o no debería ser el mismo de hoy. Lo que antes hacíamos,
Manifiesta, dice las Escrituras en el libro de los Gálatas. Manifiestas son las obras de la carne. Eran cosas que se levantaban en la carne. Las obras de la carne, y hay una tremenda lista. Y las cosas que nosotros vivíamos antes, el andar, cómo hablábamos. Bueno, a mí me prohibieron desde chiquito, me dijeron que si yo decía una mala palabra me iban a quebrar la lengua. Yo me lo tomé muy en serio. Y por eso nunca dije una mala palabra, cosas que tal vez a lo mejor yo, palabrotas o, como dicen los venezolanos, groserías. Nos da un estilo de vida diferente el Señor y trata con nuestra vida. Pero es que no puedo dejar este vicio. No, es que el Señor se va a encargar de que usted deje ese vicio. Pero es que yo cuando acuerdo empiezo a hablar mal, soy malcriado. Sí, pero el Señor va a ir enderezando nuestra vida para que nosotros aprendamos a hablar palabras. Dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice el Señor, vuestra, porque es de nuestra boca, sino la que sea buena y para la edificación. Debemos de bendecir y no maldecir. La palabra maldecir viene de hablar mal del otro. Y ahí Santiago habla de la lengua y todas estas cosas. Entonces un nuevo estilo de vida, caminar nosotros con firmeza, al calzado, que es también el apresto del Evangelio. Andar nosotros en la verdad, que es el Evangelio, pero termina diciendo, mire cómo termina todo lo que le da. Misericordia, anillo, calzado, vestido, anillo, calzado, pero lo último, ¿por qué lo pone de último? Lo último que le da es que le mata el becerro gordo. Era ese animalito que estaba preparado para fiestas especiales, le da lo mejor. Y esto me lleva a pensar que Cristo es el Cordero de Dios. Es decir, el Padre mata o permite que el propio Hijo muera. Matan el becerro más gordo y Cristo es el Cordero de Dios. Para que todo esto que se dijo antes se cumpliese, Él termina diciendo que maten el becerro más gordo y hagamos fiesta. Es decir, Cristo lo terminan matando, el Cordero de Dios, para que usted y yo tuviéramos fiesta con Él. Es decir, yo voy al mundo a morir para luego hacer fiesta con los que yo redimí. Eso es lo que trata de decir el texto. Meditemos, hermanos, en esta palabra, lo que ha hecho nuestro Señor. ¿Cómo comienza después de estas preguntas, después de esta acusación de estos fariseos? El Señor va y vienen los publicanos y los pecadores y hablan con Él. Y le siguen, dice, y le oyen. Y cuando le están oyendo, vienen aquellos, los religiosos, con los publicanos y pecadores come con ellos, se junta y come con ellos, como un desprecio, queriéndose creer más santo que el santo de los santos, que nuestro Señor Jesucristo. Y pasa todo esto, entonces dice el Señor, ok, muy bien, les voy a mostrar estas parábolas. Y empieza con la oveja. Y luego va con la dracma. Pero termina sellándola con el hijo pródigo y le muestra el hijo, le muestra el padre. Pero termina la última parte diciendo que maten al becerro más gordo, es decir, yo voy a morir. Después de todo esto que estoy diciendo acá, yo voy a morir para que ustedes tengan fiesta y se gocen conmigo mismo porque voy a resucitar dentro de los muertos. Ese es nuestro Dios, a quien nosotros adoramos. ¿Hay alguien aquí que quisiera ser vestido con vestiduras blancas para cubrir nuestra desnudez? Y colirio, como dice en el libro del Apocalipsis, para que unja nuestros ojos y poder tener esa visión espiritual para poder ver. Y que usted pueda recibir misericordia, que ya la recibe, porque todos los días son misericordia. Y pueda usted recibir ese anillo que Dios le pueda dar potestad, facultad de ser hecho hijo de Dios. Que usted pueda ser cubrido de amor, que Dios lo pueda cubrir de amor, cubierto de amor. Que usted pueda recibir ese anillo como hijo. Y que pueda recibir o pueda ser lavado por la sangre del Cordero. ¿Hay alguien aquí que quiera aceptar al Señor, que quiera reconciliarse con el Señor? Yo le invito en esta tarde, que es la mejor decisión que usted va a tomar, porque Él lo hizo absolutamente todo. Él entregó su vida por cada uno de nosotros. Y si no lo hay, pues que el Señor le siga bendiciendo y que el Señor que siga teniendo misericordia, pero no sabemos el día de mañana. Nadie sabe el día y la hora cuando el Señor Jesucristo venga a recoger a su pueblo. Lo que hay que hacerlo lo más antes posible. Hoy es el día aceptable, dice la Escritura, hoy es el día de salvación. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a Judas, bueno, apúrate ya. El Señor Jesucristo hizo, bueno, queremos cumplir la voluntad del Padre. Yo ya quiero pagar, yo ya quiero ir a la cruz. Lo que tienes que hacer, hazlo ya. Porque el Señor Jesucristo quería ya hacer la obra. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Pues reconocerlo.
pues aceptarlo y entramos en el reino de Dios. Que el Señor les bendiga. A todos puestos de pie, vamos a entonar el último himno, el 333. ¿Cuál es el tema? Nadie sabe. Amén. Hay un nombre en la gloria. It might be muted. Una vez perdido vivía yo, lejos y vagante en error, mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es y mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador, el pecador. Oh, hay un nombre escrito en la gloria, mío es y mío es, todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. En la Biblia dice que salvo soy por la gracia del Salvador, y por fe en su nombre a la gloria voy, desde que me rescató. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es, sí suyo es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Oh, hay un nombre escrito en la gloria, mío es y mío es, y todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. Canto de alegría elevo hoy a mi Rey y buen Salvador. Todos mis talentos a Cristo doy, que me use por su amor. Y hay un nombre escrito en la gloria. ¿De quién es? Mío es, sí mío es, y los ángeles cantan la historia. No escucho. Salvo es el pecado. Oh, hay un nombre escrito en la gloria, mío es y mío es, y todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Y los anuncios son los siguientes. Los jueves a las 7 de la noche comienza el servicio, y como siempre los domingos a las 2 de la tarde comienza la Santa Cena, y a las 3:20 la segunda parte. Por ahora esos son los anuncios. Vamos a seguir orando por el hermano Samuel, por la hermana Claudia y por el hermano Elmer también.